Muy buenas noches a un episodio más de Bautistas Históricos. Estamos con el hermano Ricardo y vamos a dar inicio entonces a nuestra clase y como es nuestra costumbre, pidiendo al Señor su misericordia y bendición. Padre, agradecemos enormemente tu gran amor y bondad sobre nuestras vidas. Toda la gloria te la doy a ti por toda tu misericordia y compasión. Te ruego que tengas piedad y que sea tu nombre glorificado. Que tú seas exaltado por siempre sobre este hogar, sobre nuestras vidas, sobre lo que estamos haciendo, Señor, sobre esta reunión, sobre los hermanos que se van a conectar, sobre aquellos que se van, Señor, a deleitar escuchando la grabación, porque es tu palabra la que es exaltada y tu nombre glorificado. Señor, quiero rogar que tengas misericordia y que bendigas al hermano John allá donde él se encuentra, porque siempre está dando su apoyo en oración para que en tu gracia puedas estar con nosotros y nos bendigas, Señor. Gracias por él, gracias por su vida. Te rogamos que tengas misericordia y que prontamente lo podamos tener junto con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos por toda tu misericordia. Gracias te damos por habernos sostenido. Gracias te damos por traernos hasta esta reunión. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sostiene. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bienvenido, Pedro. Dios te bendiga. Vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio. Como siempre, a través de la palabra del Señor, vamos a compartir aquí la Biblia. Y vamos entonces a comenzar a, a continuar realmente, no a comenzar, sino que continuar con el tema que estamos viendo. Dentro de lo que es nuestra lección, Dios es verdadero y veraz. Estábamos dentro del subtema Dios es veraz y dentro de eso estábamos en un punto revisando la escritura, viendo de cómo debe responder el cristiano a la realidad de que Dios es veraz. Entonces estábamos dentro de eso viendo el punto C, porque ya habíamos visto el Salmo 86, verso 11. Así que el punto C nos dice, debemos adorar a Dios. O sea, esto es la respuesta que el cristiano debe dar, una de las tantas respuestas. Debemos adorar a Dios y darle gracias por su verdad. Entonces, vamos a ver el primer versículo de esta noche en Salmo 115, cómo nosotros debemos reaccionar al hecho de que Dios es verdadero y veraz. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Entonces, la verdad de Dios es para nosotros un motivo de dar gracias, porque el hecho de que tenemos la verdad de Dios está, según de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dice, nos hará libres. También tu palabra que es verdad en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Entonces debemos dar gloria a Dios, debemos tener gratitud para con nuestro Dios por su verdad. Su verdad es para nosotros esencial. Su palabra es verdad. Y también Jesucristo es verdad encarnada. O sea, la verdad es una persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra encarnada. Pero la palabra de Dios para nosotros es la verdad. No contiene la verdad, sino que es la verdad. Entonces nosotros creemos que esta verdad es suficiente, esta verdad es eterna, es una verdad que no cambia, inmutable, tiene todas las características que nuestro Dios tiene, porque es una extensión en sí de su carácter. Entonces debemos dar gracias a Dios. Esa es nuestra respuesta a la verdad de Dios. Ahora vamos a cambiar de capítulo y vamos a ir al capítulo 138 de Salmos. 138, ahí está.
y en el versículo 2. Dice la Biblia: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí la palabra verdad no está presente, pero sí está la palabra, palabra, y tu palabra, en este caso, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces nos hace adorar a Dios en su templo santo, adorar por la misericordia de Dios, por la fidelidad de habernos hecho conocer parte de Él. A través de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer todo lo que Dios ama y todo lo que Dios aborrece. Entonces, debemos dar gracias y adorar a Dios porque es una gran misericordia el hecho de que nos haya dado su palabra para nosotros conocerle. Sabemos y entendemos que todo lo que Dios ha revelado es para nosotros. Hay cosas que no están reveladas en la palabra, por lo tanto, los misterios son de Dios. Ahora, va a llegar el día en que le veremos cara a cara. Así dice un gran himno: cara a cara, espero verle. Entonces, ese día, como dijo el apóstol Pablo, ya no veremos bajo así como un velo, sino que veremos con claridad. A pesar de ver con claridad aquel día, creo que no vamos a terminar nunca de conocer la majestad y la maravilla del Dios que nosotros tenemos, porque nuestro Dios es eterno. Aun cuando estemos en su presencia por la eternidad, creo es que no vamos a conocer la majestad y la grandeza de nuestro Dios, porque la maravilla de Dios es algo majestuoso, es inimaginable, no es entendible con nuestra mente finita. Entonces, conocer a Dios es algo que nos va a llevar la eternidad. Otro punto con respecto a la respuesta que cada creyente debiera tener ante la verdad de Dios o el hecho de que Dios sea veraz, cómo debemos también vivir. Vamos a ver cómo debemos vivir ahora el Salmo 51. ¿Y por qué es importante aprender a vivir frente a estas verdades? Porque aprender teología es algo importante, pero la teología no es solo conocimiento. Para mucha gente cree que la teología es algo como un estudio muy aburrido, pero la teología, si no tiene práctica, la verdad es que va a ser conocimiento intelectual solamente. Y para que haya realmente un crecimiento espiritual y haya fe, esta teología debe ser vivida. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de que Dios es veraz? Salmo 51, verso 6. Entonces dice: y aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Entonces, nosotros debemos vivir como hombres sabios. Ahora, en esto de la verdad de lo íntimo, quiere decir que cada uno de nosotros, si tenemos intimidad con Dios, vamos a llegar a conocer su verdad. Es cierto que Dios ha revelado su palabra a todo su pueblo, pero también es verdad que en la medida que más busquemos a Dios en la oración, en que más podamos estar en su presencia con regocijo, más aprenderemos de comprender esta sabiduría bendita que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos amar la verdad de lo íntimo, como el Señor la ama, y en lo secreto comprender sabiduría. Entonces, esa sabiduría, porque es importante entender que no es solamente tener o almacenar conocimiento. Es cierto, no podemos llenar solamente nuestra cabeza de conocimiento, pero la sabiduría es lo que te va a enseñar a qué vas a hacer con el conocimiento que has acumulado. También entender de que obviamente la sabiduría no va a poder ser si no tenemos conocimiento. Entonces, ahí debe haber un perfecto equilibrio entre lo que nosotros llegamos a aprender intelectualmente con lo que nosotros llegamos a procesar, modificar nuestros hábitos y alinearnos con Dios. Comprender sabiduría viene siendo vivir de acuerdo con lo que estamos creyendo. Entonces,
Proverbios. Vamos a cambiar de libro. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 3 y en el verso 3. Dice la palabra del Señor: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, prácticamente, nunca, y cuando dice nunca es nunca, debemos apartarnos de la misericordia y la verdad. No es que tengamos o que Dios nos vaya a juzgar por las verdades que aún no aprendemos. Dios, que es justo, va a juzgarnos a la luz de todo lo que hemos aprendido. Y obviamente va a pedir cuenta de ese aprendizaje para que sepamos que obviamente debemos vivir lo que aprendemos. Entonces, lo que sí no debemos hacer es apartarnos de la verdad. Tampoco podemos apartarnos de la búsqueda de esta verdad, porque si bien es cierto, aprendemos con las clases, aprendemos con lo que estudiamos los días domingo, porque ahora vamos a modificar un poco el día domingo. Estamos en las sesiones de preguntas y respuestas que estamos atendiendo, pero que estamos dando paso también a un estudio avanzado que nuestro hermano John nos ha estado transmitiendo a través de sus cartas. La semana pasada comenzamos con el primero, que tenía que ver con la soberanía de Dios en el Estado, cómo Dios se manifiesta en su soberanía sobre el Estado, en cuanto a lo que es nuestra condición de vida. Entonces, como cristianos debemos tener una cosmovisión bíblica en relación a nuestra relación con la sociedad. Entonces, esto debe ser un constante buscar, un constante día por día, no apartarnos de la Escritura, no apartarnos de la Biblia, como dijo el hermano Carlos Spurgeon. Muchas veces a mí me gusta visitar ciertos libros, pero yo debo vivir en la Biblia por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Casi siempre tenemos cosas valiosas en nuestro cuello, ya sea una cadena de oro, y ya sea más delgada o más gruesa, y colgando algo también muy precioso, que queremos tenerlo cerca y no perderlo. De esa misma manera, la misericordia y la verdad, escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es más allá de lo que podríamos llamar intelectualmente. El corazón es el como la esencia del ser humano, es donde radica la esencia del ser humano. Entonces, si escribimos, esto es obviamente es un lenguaje figurado, escribimos en la tabla de nuestro corazón es para que esto quede grabado y no se borre. O sea, no podemos empezar a pensar de que estamos aprendiendo algo hoy día para de luego después desechar ese algo que aprendimos porque ya no nos va a alcanzar para aprender otra cosa. Mi abuela siempre dijo, el aprender no quita lugar. Es algo que siempre el enriquecer nuestro intelecto en cuanto a lo que podría ser las verdades bíblicas, para que de esa misma manera se enriquezca nuestra fe y esté presente siempre en nuestro corazón. Esa es la forma de poder adorar y dar gracias a Dios por su verdad. No, la adoración no significa solamente cantar en un culto. La adoración significa un estilo de vida completamente rendido a la luz de las Escrituras, a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de sus mandamientos. Entonces, una forma muy clara y muy práctica de adorar a Dios es vivir de acuerdo con su verdad. Entonces, vamos a cambiar ahora y vamos a cambiar de testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan. Y en el capítulo 4 de Juan vamos a ver el versículo 23. Versículo 23. Dice el Señor Jesucristo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y allí dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, muchos años traté de entender qué significaba adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando uno es carismático, ves que aparece la palabra espíritu. Es una situación donde uno piensa que cada vez más debe estar en una situación de, a lo mejor, un misticismo positivo para con Dios, pero no es solamente eso, no es solamente recogimiento, no es solamente una actitud de reverencia. Cuando habla de espíritu, y este espíritu es con minúscula, eh, debemos entender aquí que lo que está diciendo en un lenguaje también figurativo, porque si hubiese sido en espíritu con mayúscula, claro, entenderíamos que se referiría al Espíritu Santo o a la misma esencia de Dios, que en el versículo 24 la nombra como Dios es espíritu, pero no es así, es espíritu con minúscula. Entonces, cuando hablamos de espíritu con minúscula, podríamos entender cómo se llama, en un concepto legal, cuando los jueces hablan del espíritu de la ley. O sea, ¿cuál es la intención de la ley? ¿Cierto? También usamos la palabra espíritu cuando vemos a una persona muy efusiva en alguna actividad y decimos que qué contagioso es el espíritu que tiene esta persona porque da ánimo en lo efusivo y en lo apasionado que es en lo que hace. Entonces, en este caso, lo que está diciendo, adorarán al Padre en espíritu, involucrará, entonces, como dijo el Señor Jesucristo, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu y con todas las fuerzas de nuestro ser. Eso es adorar al Padre en espíritu, con todo lo que tengamos en nuestro ser. Sabemos y entendemos que si Dios tiene nuestro espíritu, eh, hay algunos que son tricotomistas y hablan del alma también como algo separado del espíritu. Eh, no voy a explicar este concepto porque es un asunto bastante largo de explicar eh, si acaso son distintos o no. Básicamente hay dos partes del ser humano, una material y la otra inmaterial. La inmaterial es la que Dios dio para que el hombre fuera un alma viviente. Entonces, cuando hablamos de espíritu, involucra todo el ser, porque si tiene lo inmaterial del ser humano, es obvio, absolutamente obvio, que también va a tener potestad. Si Dios es dueño de nuestra alma o de nuestro ser inmaterial, es obvio que ese ser inmaterial no está separado del ser material. Entonces, Dios es soberano sobre todo nuestro ser. Y nuestra adoración debe involucrar también nuestro espíritu. O sea, perdón, nuestro cuerpo. Como un pastor decía, en una situación que cada vez que invitaba a los hermanos al culto de la oración, que él lo hacía los días lunes en su congregación, los días domingo invitaba a los hermanos al culto de la oración. Entonces veía como muchos hermanos no asistían al culto de oración y cuando él les preguntaba qué había pasado, que los había echado de menos en el culto de la oración, entonces los hermanos le contestaban, pastor, es que no pude asistir en el cuerpo, pero sí pude estar con ustedes en el espíritu. Entonces el pastor en esa oportunidad, luego después de escuchar muchas veces esa explicación, invita a los hermanos al culto de la oración el día domingo y les dice, hermanos, les invito al culto de la oración que hacemos mañana a las 7 de la tarde acá en el templo. Rogaría a los hermanos que vengan y también traigan sus cuerpos los que vienen en el espíritu,
porque eran tantas veces las que le explicaban de que ellos asistían en el Espíritu, pero nunca los veía en persona. Entonces, tiene que involucrar todo nuestro ser, nuestra adoración al Padre. También el concepto de verdad y en verdad. Y en esto nos vamos a detener un momento. Cuando habla de verdad, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de verdad en este asunto de la oración, de la adoración a Dios, porque luego el verso 24 vuelve a hacer hincapié diciendo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, todo nuestro ser involucrado, pero también bajo una situación que se llama verdad. Ahora, ¿cuántos aspectos abarca este concepto en nuestra adoración? Nuestra adoración en verdad debe ser desde todo nuestro ser a nuestro Padre Dios, completamente sincera. Eso es la primera aplicación que podríamos tomar de esa verdad. No podemos adorar a Dios simulando adoración. No podemos adorar a Dios imitando adoración. No podemos adorar a Dios porque nosotros somos únicos. Entonces, nuestra adoración debe ser en verdad, verdadera, tal como Dios es, veraz. Entonces, de la misma manera, nosotros que hemos nacido de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios, debemos adorar a Dios en ese ámbito de la verdad. Entonces, esa es una aplicación. La otra aplicación, importantísima también, es que debemos adorar a Dios como Dios quiere que se le adore, porque eso es también muy, pero muy importante. Muchas personas piensan que pueden hacer cualquier actividad para adorar a Dios, sobre todo en los cultos de adoración donde la iglesia se reúne a compartir la palabra de Dios, los cánticos y la oración. Entonces allí hay una forma de comprender lo que se llama la doctrina del orden del culto. Para, para los hermanos que son luteranos, anglicanos, y también en esto caen los católicos, ellos tienen una interpretación del orden del culto diciendo eh, todo lo que Dios prohíbe, todo lo que Dios prohíba que se haga en el culto no se debe hacer, pero lo que Dios no prohíba está permitido. Esa es la forma que ellos tienen de interpretar el asunto. Entonces, hacen un asunto tan abierto que pueden ellos hacer cualquier tipo de actividad, llámese mimo, teatro, eh, gente que muchas veces está danzando dentro del culto y todo lo llamamos que lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la comprensión para bautistas históricos del orden del culto? Y a lo mejor los hermanos presbiterianos también son bastante claros en este punto. El orden del culto para nosotros es todo lo que Dios ha dicho que se haga, de esa manera se debe hacer y nada más. Porque si ustedes se dan cuenta y revisan la palabra de Dios, Dios no enseña en el libro de Levítico, por ejemplo, o en los ejemplos del libro de Éxodo, cómo no se deben hacer las cosas, sino que Dios dice allí claramente cómo sí se deben hacer las cosas. Entonces tenemos un ejemplo tremendo de adoración que no se hizo conforme al orden de Dios, en donde murieron dos sacerdotes. Fue muy serio. ¿Qué fue lo que pasó con estos sacerdotes? Eran hijos de Aarón. Uno se llamaba Nadab y el otro Abiú. Entonces ya habían sido ordenados sacerdotes, ya habían sido consagrados para ese oficio, iban a ser los sucesores de su padre. ¿Y qué sucedió? Nadab y Abiú, dice la Biblia que se prepararon porque ya sabían cómo debían hacerlo, porque el sacerdote para ministrar en la casa de Dios, ya sea de una o de otra manera, tenía que primero bañarse, lavarse muy bien, luego con ropa completamente limpia, empezar a ponerse desde la ropa interior hasta su ropaje sacerdotal. Todo estaba impecablemente limpio
Y toda esa preparación para entrar en la presencia de Dios, no en el lugar santísimo, porque ahí se podía entrar solamente una vez al año y solo debía hacerlo el sumo sacerdote, pero para poder ofrecer incienso, por ejemplo, tenía que también cumplir con ese ritual. Y en el ofrecer incienso, dice la Biblia que ellos tomaron el incienso, era un asunto de quemar unas especias que, de acuerdo con la palabra de Dios, se podría inclusive simbolizar las oraciones de los santos. ¿Y qué sucedió con ellos? Ellos tomaron fuego extraño que Dios no les mandó que tomaran para el incensario. ¿De dónde debían que tomar el fuego? De acuerdo a lo que Dios había dicho, ellos tenían que tomar el fuego para el incensario desde el altar del holocausto. Ese era un tremendo brasero que tenían que andar trayendo y siempre prendido. Y básicamente, ¿por qué? Porque Dios fue el que prendió el fuego cuando se concretó el altar del holocausto, cuando se inauguró como lo que ya podríamos llamar el tabernáculo de reunión, fue Dios el que prendió el fuego y les mandó a los levitas a decir que ese fuego jamás debía apagarse. Entonces, ellos andaban trayendo todo el tabernáculo de reunión desarmado, cada familia se hacía cargo de algo y el altar del holocausto debía ir prendido. Entonces, de ahí tenían que tomar las brasas para ofrecer entonces en el incensario las especias aromáticas que iban a expeler el olor que vendría siendo olor grato delante del Señor si se hacía de manera correcta. Pero como ellos tomaron un fuego extraño, o sea, tomaron brasas de cualquier parte y las pusieron en el incensario, no repararon en ese, entre comillas, detalles, y lo que para nosotros en Latinoamérica muchas cosas son detalles, para Dios no lo son. Y de hecho, fue tan grande la ira del Señor que salió fuego desde el altar y los consumió a ambos y murieron. Entonces, ahí tenemos que entender que el orden del culto es muy valioso para Dios. Para Dios es muy valioso. Entonces, esos hombres que estaban consagrados murieron. Hoy en día, para nosotros es una verdadera obligación entender y aprender la verdad de la adoración. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, así es necesario que se adore, en espíritu y en verdad. La adoración hacia Dios tiene un orden, el orden del culto. Y ese orden debe ser respetado para con Dios. Sabemos que estamos en el Nuevo Testamento, pero por favor, no me digan que porque la gracia está presente, entonces tenemos chip libre para hacer lo que se nos antoje. No, estamos adorando al mismo Dios que adoró Nadab y Abiú. Entonces, no debemos hacer cosas que no estén bajo el mismísimo acuerdo que Dios ha hecho para que nosotros le adoremos. Entonces, es muy importante aprender el orden del culto. ¿Qué es lo que no se debe hacer y que hoy día se hace en los distintos cultos que usted pueda participar en las distintas iglesias? Inclusive algunas que son llamadas iglesias neocalvinistas o neoreformadas, eh, permiten ciertas cosas que no están de acuerdo con el orden del culto. Y para muchas personas, cuando se habla de este tema, de acuerdo con su concepción de culto, dicen que o es muy anticuado la manera que nosotros tenemos de adorar, o es demasiado estricto cuando decimos que la mujer no debe participar en el asunto de dirigir una oración o leer la escritura durante el culto principal de la iglesia. Sí puede enseñar a las hermanas enseñan a las hermanas sin ningún problema, pero las hermanas, de acuerdo con lo que dijo Pablo, no deben enseñar a los varones. Entonces, si hay varones dentro del culto, son ellos los que deben llevar la iniciativa en cuanto a lo que es lectura bíblica, adoración, oración. En los cánticos, claro, se puede participar sin ningún problema. En la oración, sí también puede participar, pero no llevar la oración en público, no dirigir la oración en público. Entonces,
Son cosas que para muchos dicen, no, eso es demasiado, yo no lo pienso así, no lo recibo de esta manera, no lo siento así, pero la verdad es que esto no es por sentimiento. Eh, Hay muchas cosas que uno puede decir que las siente de otra manera, pero la verdad es que no vivimos por sentimientos, no vivimos así. Vivimos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y si la Escritura demanda algo, por mucho que no cumpla con la expectativa que yo tengo, por mucho que me digan atrasado, que no te has modernizado, no lo voy a hacer, porque no es bíblico. Básicamente es por eso. Dios lo diseñó de esa manera, Dios lo quiso así. ¿Por qué quemó a Nadab y Abiú si solamente sacaron brasas de otra parte? Y eso fue todo. Para alguien podría decir eso fue demasiado severo y no es así. ¿Por qué? Porque cuando Aarón quiso decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí, Moisés? Moisés le dijo, cállate la boca, Aarón. Mira, lo único que sé es que Dios se ha de glorificar y los que se acercan al altar deben tratarlo como a santo. Es así. Entonces, si en un momento nosotros somos los que dirigimos la música, por favor, documentate a qué música debes ofrecer a Dios durante el culto de adoración. No ofrezcas cualquier música, porque hay mucha música que lamentablemente dicen que son creyentes, pero la verdad es que no están dirigidas a Dios. Por esa razón yo amo los himnos tienen teología, los himnos enseñan verdades, y eso para mí es una riqueza. Y las canciones modernas que muchas veces van apuntando a la emoción de las personas, pero nada más. Y claro, en el momento se siente algo agradable, pero quedan sin fruto porque luego después las canciones pasan y los sentimientos también, pero ¿qué es lo que realmente queda? Es como en el matrimonio, la gente cree que solamente el romanticismo va a sostener un matrimonio. No, de ninguna manera. Va a ser nuestra entrega. Eso es lo que va a sostener nuestra comunión con el Señor, nuestra entrega. ¿Y cómo va a ser nuestra entrega? Como dice aquí, en espíritu, o sea, todo nuestro ser involucrado y todas las fuerzas de nuestro ser involucrado en la adoración al Señor. Pero, ¿podemos hacerlo como a nosotros se nos antoje? No, agrega otra cosa, dice, y en verdad. Y más encima el Señor Jesucristo dice, así, de esta manera, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren los que quieren adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice y lo explica claramente. En la primera frase del versículo 24, dice, Dios es espíritu. Entonces, por esa razón tenemos que adorarle como Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. De ninguna otra manera. Y aquí este paréntesis vino desde la conversación que tenía Jesús con la samaritana. Y mire lo que hace la samaritana, porque la samaritana estaba descubriendo que Jesucristo era un profeta, porque le había dicho su vida, nadie se la había contado, y ella se sorprendió muchísimo. Quedó tan, como quien dice, sorprendida, que va y ella quiere hacer una pregunta como para sorprender al maestro, y una pregunta casi de orden teológico, y le dice, mira, la mujer, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, lo primero que reconocen es el Señor Jesucristo. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís, porque Jesús era judío y ella era samaritana, porque los samaritanos cuando se dividió el reino, entonces se hicieron su propio culto en la punta del cerro que ellos tenían, pero los judíos siguieron con la tradición que Dios había dicho, que en el templo de Jerusalén se debía adorar y en ninguna otra parte. Entonces, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entendemos que el culto samaritano fue un culto que lamentablemente se desvió de la tradición de la palabra de Dios. Entonces no es un culto adecuado para Dios, no es como Dios lo dispuso. Claro, los que adoraron en Jerusalén también se desviaron porque no lo hacían con la pasión y con el involucramiento de todo su ser, como dice también el Señor. Pero Jesús le contesta, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a adorar al Padre nosotros? Porque ese tiempo ya llegó. Y el Señor Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y entonces ahí dice claramente, Jesucristo le dice a la samaritana, ustedes están adorando lo que no saben. O sea, lo están haciendo a su propia pinta. No es como Dios lo dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. ¿O por qué? Porque los judíos seguían con la tradición que Dios había demandado de ellos. Porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor Jesucristo. Y allí, en este contexto, Jesucristo habla de la adoración y cuáles son los verdaderos adoradores. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros los creyentes, nosotros los que hoy día participamos en la iglesia, ¿tenemos alguna situación de chip libre para adorar a Dios? De ninguna manera. Jesucristo dijo dos cosas acerca de la adoración al Señor. Entonces, debemos adorar en espíritu y en verdad. Y ahí calza lo que hemos explicado. ¿Se da cuenta? No hay, digamos, forzar la escritura. No estamos torciendo, no estamos desviando el sentido. Estamos dentro del contexto y el contexto es bastante claro, el Señor Jesucristo. Hay mucho más que hablar acerca de esta frase en espíritu y en verdad, pero no nos podemos detener más tiempo, pero ojalá haya sido algún concepto que sí les haya podido aclarar en algo el hecho del sentido que el Señor quería darle y cuál es la importancia que el Señor Jesucristo le da, que es aquí donde dice, es necesario que le adoren, es necesario que adoren. O sea, el Señor Jesucristo dice dos veces lo mismo, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo le van a adorar? En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Así, no es otra forma. No es que a mí se me ha ocurrido, no es que a mí me haya gustado a la antigua y a la moderna también se puede hacer. No es como aquello que yo muchas veces viví y escuché dentro del culto carismático de los pentecostales. Venía una persona y trataba de hacer un canto, a veces le salía bonito y otras veces le salía muy desafinado, y terminaba siempre la frase diciendo, esto lo que he hecho, lo he hecho para la gloria de Dios, hermano, amén. Y todos los hermanos decían amén, a pesar de que había salido como un desastre, pero él lo había hecho para la gloria de Dios. Entonces, podríamos llamar que, claro, dentro de lo que ellos habían comprendido era así. Si Dios lo recibió o no, o si a usted le gustó o no le gustó, da lo mismo, Dios lo recibió. Eso es lo que más o menos se trataba de expresar. Pero aquí nos dice claramente, debemos adorar al Señor, pero debemos adorar involucrando todo nuestro ser y toda la fuerza de nuestro ser. Y en verdad, de acuerdo como Dios quiere que se le adore. Eso es un asunto que es muy importante. Vamos a cerrar la sesión porque se está acabando el tiempo y la vamos a volver a abrir. Por favor, no se vayan, no se vayan. Volvamos en unos segundos más.